En 1922, el Internacional Fútbol Club y el Club Esportiu de Sants, con sus respectivas secciones de ciclismo, el Club Ciclismo de Sants y el Velosport, se fusionan con un gran proyecto que pasa a llamarse Unió Esportiva Sants. Llegando a tener en los primeros meses de su creación 5.000 socios. Grandes éxitos deportivos en todas sus secciones van aplanando el camino de este nuevo proyecto, sobre todo en ciclismo, puntero en Cataluña y organizador de la Volta a Cataluña. En fútbol también se van consiguiendo grandes éxitos, como el subcampeonato de Cataluña en la temporada 25-26. Campeón de segunda categoría en las temporadas 31-32 y 33-34. También fue el primer equipo español que de forma oficial y organizada, realiza una gira por el extranjero. Por Alemania entre mayo y junio de 1925, obteniendo mucho éxito y buenos resultados. En el campo de la calle Galileo, en la década de los años 20 la Unión Esportiva Sants se enfrenta a todos los grandes clubes de la ciudad. Fútbol Club Barcelona. Español. Martinenc. Gracia. Europa, entre otros clubes. También grandes jugadores como el guardameta Pedret y Sancho sirven como ejemplo de la calidad futbolística que se exhibe en el campo de la calle Galileo. La prensa deportiva se hace eco de la vuelta de la Unión Esportiva Sants a la primera categoría de fútbol en Cataluña. Grandes y reconocidos periodistas y dibujantes, como es el caso del también pintor Ricardo Opiso de Sala, en la revista Chut del 25 de julio de 1932. En mayo de 1932 la Unión Esportiva Sants se prepara para regresar a la élite del fútbol catalán. El campo inaugura césped y una magnífica tribuna cubierta. Se hace un importante esfuerzo económico para tener una plantilla muy equilibrada, mezclando jugadores jóvenes con otros de amplia experiencia en clubes punteros de Barcelona y de fuera de Cataluña, como el temperamental y excelente guardameta, José Iborra. El bravo medio centro de la Torrassa, Julián Andreu. El gran jugador nacido en Castellón, Inocencio Bertolí. La joven nueva joya del barrio de Sants, Josep Escolà y Segalés. Y el delantero fichado del C de Logroño, Ramón Escolà. Todo bajo la dirección técnica del que fuera destacado jugador del Español de Barcelona y delantero centro de la selección española, José Luis Chavala. La Unión Esportiva Sants utiliza los uniformes del Internacional, que todavía almacena después de 10 años. Son utilizados en partidos de entrenamiento, y así hacer más duraderos los uniformes de juego. En la década de los años 30 la economía de todos los clubes está en plena crisis, siendo muy normal aprovechar al máximo el material deportivo de los clubes. La gran cantidad de equipiers, tanto amateur como profesionales, tiene que costearse parte del material necesario para participar en los encuentros. Debido a esto proliferan en Barcelona una gran cantidad de tiendas dedicadas a la venta de material deportivo y en especial para el fútbol. La radio cada vez más popular en todas las casas, se comienza a retransmitir los primeros encuentros de fútbol, aunque, muy poco a poco, porque los clubes tienen miedo de que pueda afectar a la asistencia de público a los campos. ¡Oh, qué olor, qué aroma Barondandi, Barondandi! ¿Pero qué tiene este perfume Barondandi que me atrae irresistiblemente? Ante todo, masculinidad. El perfume Barón Dandy es el único, indiscutiblemente, para caballeros.
Contiene además simpatía, elegancia, distinción. Desea a las mujeres y enciende su pasión. Hoy domingo 8 de agosto de 1932, con tarde soleada, desde el campo de la Júpiter, en Pueblo Nuevo, se enfrenta la Unión Esportiva Sants contra el eterno rival, Fútbol Club Martinenc. Este partido de preparación veraniega será asistido por el árbitro señor Santiago. La Unión Esportiva se forma con el 11 habitual, con la intención de batir a su rival directo, como sigue: Fernández, Villacampa, Torredefront, Solivó, Andreu, Bertoli, Girones, Llobera, Escola, Mota y Fernández. El equipo del barrio de San Martí como sigue: San, Catafau, Viñas, Aranda, Rosalén, Altes, Vila, Casas, Escámez, Cifreu y Freser. El saque inicial lo realiza el jugador de la Unión Esportiva Bertoli, que la pasa para Andreu. Este la envía para Girones, que corre en dirección al área contraria, pero la bola la intercepta el defensa del Martinenc, Catafau. Este cede sobre Rosalenc, que la abre sobre Casas. Casas a Cifre, que se acerca al área sansense, pero Torredefront, muy atento, rechaza la pelota tirándose al suelo. El rechace lo recupera Solivó, que abre para Andreu. Andreu avanza y la jugada es cortada por Aranda, cediendo saque de banda para el Sants. Bertoli a Girones. Girones centra al área contraria y Escola remata. No hay gol del delantero fichado esta temporada del Logroño. Jugada rápida del San, que bate al guardaballas del Martinenc, San. En el minuto 12 de juego. Saca de centro del Martinenc antes para Rosalenc. Este hacia la izquierda para Escámez, que mete un centro del área del San, pero Andreu saca el balón de un fuerte testarazo. El rechace lo recoge Bertoli, que ya se encamina hacia el marco rival. Viñas, muy expeditivo, se lleva por delante a Bertoli, que vuela por los aires. El señor Santiago indica que siga el juego y la pelota para el Martinenc. Escámez se interna en el área A, pero Villacampa le arrebata el balón, que lo pasa a Torredefront, que es presionado por Cifreu. Sale un rebote. Escámez vuelve a recuperar la bola y lanza un fuerte disparo hacia la portería de Fernández. Gol del Martinenc, no gol de Escámez. En el minuto 30 Escámez empata el encuentro. Ahora es la Unión Esportiva quien saca de centro. Soligo, a Bertoli. Bertoli para Andreu. Va a Casas y arrolla al contrario. Falta a favor del Sants. Andreu saca el foul, largo para Llobera. Este corre, pero Viñas lo ve y choca con Llobera, que sale rodando por el suelo. El árbitro señor Santiago deja seguir la jugada. Intenta contraatacar el Martinenc, pero la bola va cambiando de bando en el centro del campo, donde aparece más de un contacto entre jugadores. Una pelota queda suelta en el borde del área del Martinenc, y Andreu no se lo piensa para lanzar un fuerte y colocado chut, que vuelve a batir al guardameta del Martinenc. Gol de Andreu, que deshace el empate en el minuto 37 de juego. Sigue el juego intenso, que roza la violencia en la cercanía de las dos áreas, aunque el señor Santiago no castiga las jugadas. Llobera cae al suelo, con gestos de dolor. No puede seguir. Parece que va a ser sustituido por Saura cuando empiece la segunda mitad. Suena el silbato para dar por concluida la primera mitad del partido, con el resultado provisional de Unión Esportiva Sants 2, Club de Fútbol Martinenc 1. Oiga, señor, lo mejor de España y de Portugal, no lo olvide usted, es vino de Porto Royal. Yo no siento nostalgia, yo no añoro Portugal. Llena mi copa vacía, el rico Porto Royal. Llena hasta el borde del cristal de mi copa de alegría, que fue mi fantasía, mozo más Porto Royal. Se reanuda la segunda parte, realizando el saque de centro el equipo de San Martí. Pone la bola en juego Rosalenc. Este la cede antes, que pasa a Casas. Recorta y envía de nuevo a Rosalenc. El Martinenc mueve el balón hacia el área rival. Casas se interna por la banda por velocidad, mete el balón en el área rival, la caza Escámez. Gol de Escámez a los 30 segundos de reanudación de juego. Escámez anota su segundo gol y pone el partido otra vez en tablas. Saca de centro de nuevo el Sants. Bertoli, para Girones, está atrás de Soligo, pero la jugada es cortada por Altes, con Soligo en el suelo. El juego continúa, y Vila avanza hacia campo contrario.
Solido corta la jugada con una fuerte carga que da con el jugador del Martinenc por los suelos. Ahora avanza Andreu, que es derribado por el medio centro del Martinenc. El balón va cambiando de bando. El juego se está endureciendo y el señor Santiago no sanciona las jugadas. Jugada muy dura dentro del área del Martinenc, con Escola en el suelo. Parece que le cuesta levantarse. Se levanta aunque renqueante. Sigue el juego. Jugada dentro del área del Santos. Parece que hay jugadores que están enfrascados entre discusiones y empujones. Un jugador cae al suelo. El público empieza a saltar al terreno de juego. El señor Santiago se va corriendo hacia el vestuario, así como algún jugador del Mitre. Cada vez hay más público en el terreno de juego. Se ve algún golpe entre seguidores de los dos equipos. La Guardia Civil empieza a intervenir. Y parece ser que aquí se va a terminar este partido y esta radiodifusión del mismo. Una lástima. No hayamos podido seguir disfrutando de este disputado partido. Muy buenas tardes y hasta la próxima radiodifusión. ¡Oh, qué olor, qué aroma seductor! Barondandi, Barondandi. ¿Pero qué tiene este perfume Barondandi que me atrae irresistiblemente? Ante todo, masculinidad. El perfume Barón Dandy es el único, indiscutiblemente, para caballeros. Contiene, además, simpatía, elegancia, distinción. Excita a las mujeres y enciende su pasión.